Imagínense un cementerio de barcos en medio de un desierto abrasador. Barcos pesqueros oxidados están a cientos de kilómetros de la fuente de agua más cercana. Esto no es el set de una película de ciencia ficción, sino la realidad del Mar de Aral. Lo que alguna vez fue el cuarto lago más grande del planeta, se convirtió en un desierto tóxico en apenas unas décadas. Hoy les voy a contar cómo la humanidad destruyó un mar completo por cultivar algodón. Suscríbanse al canal y vamos a descubrir esta historia juntos. Mediados del siglo XX. La Unión Soviética está construyendo el comunismo y necesita divisas. Y muchas divisas. ¿Y qué puede generar divisas? Correcto, el algodón. El oro blanco, así lo llamaban los funcionarios del partido. Y entonces, las miradas de los planificadores se dirigen hacia Asia Central, donde el clima es simplemente ideal para este cultivo. El Mar de Aral en aquellos tiempos era una verdadera maravilla natural. Un área de más de 68.000 kilómetros cuadrados, con profundidades que llegaban hasta 68 metros. Aquí habitaban 34 especies de peces, operaban docenas de plantas procesadoras de pescado, y las ciudades portuarias simplemente prosperaban. Los habitantes locales habían pescado durante siglos, y el mar alimentaba a cientos de miles de personas. La costa era un verdadero oasis de vida en medio de los desiertos de Karakum y Kizilkum. Clima húmedo, naturaleza abundante, ecosistema único. Parecía que así sería siempre. Pero en Moscú ya estaban gestando planes grandiosos. Necesitan millones de toneladas de algodón cada año. Y para el algodón se necesita agua. Mucha agua. Y esa agua fluye en dos grandes ríos de Asia Central que desembocan directamente en el Aral. Amu Daria y Sir Daria, dos arterias que habían alimentado el mar durante milenios. El Amu Daria traía sus aguas desde las montañas del Pamir, mientras que el Sir Daria nacía en Tian Shan. Juntos traían al Aral alrededor de 60 kilómetros cúbicos de agua cada año. En 1954 se aprobó un plan que cambiaría para siempre el destino de toda la región. Comienza la construcción del canal de Karakum, el canal de irrigación más largo del mundo. 1.300 kilómetros por los cuales el agua del Amu Daria debía irrigar los campos de algodón de Turkmenistán. Los ingenieros soviéticos trabajaban con un entusiasmo increíble. Miles de excavadoras, cientos de miles de trabajadores. Una verdadera obra del siglo. El canal se trazaba a través del desierto, sin pensar mucho en las consecuencias. Lo importante era cumplir el plan a tiempo. Y luego comenzó la construcción de docenas de sistemas de irrigación más. Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, todos querían su parte del pastel acuático. Del Sir Daria también empezaron a extraer agua activamente. A principios de los años 60, la escala de la irrigación se volvió simplemente grandiosa. Pero estos canales tenían un pequeño problema. Los construyeron a las apuradas, sin una impermeabilización adecuada. Según datos oficiales, del 50 al 70% del agua se perdía en el camino hacia los campos. Se filtraba en la arena, se evaporaba, se iba a la nada. Imagínense nomás, más de la mitad del agua robada al mar ni siquiera llegaba a los campos de algodón. Esto era una ineficiencia colosal, simplemente monstruosa. Pero a la economía planificada, eso le importaba poco. Lo importante era que las cifras en los reportes se vieran bonitas. Y entonces en 1960 sucedió algo que debió haber alertado a todos. El nivel del Mar de Aral comenzó a bajar. Al principio lentamente, literalmente centímetros por año. Los pescadores locales todavía no entraban en pánico. Pero los científicos hicieron sonar la alarma ya desde entonces. Los hidrólogos advertían sobre consecuencias catastróficas. Escribían informes, realizaban investigaciones, presentaban en conferencias. Sus voces simplemente se ahogaron en el coro general sobre las victorias de la agricultura socialista. Es más, algunos líderes del partido decían abiertamente que el Mar de Aral era un error de la naturaleza. Decían, ¿para qué necesitamos este charco en medio del desierto, cuando podemos cultivar algodón y alimentar la industria textil de todo el país? Para los años 70, el ritmo de desecación se aceleró drásticamente. El mar retrocedía cada vez más rápido. Cada año el nivel del agua bajaba 20, 30 y luego hasta 50 centímetros.
Esto era una catástrofe ecológica en cámara lenta. Las ciudades portuarias comenzaron a transformarse en pueblos desérticos. Los barcos pesqueros ya no podían salir al mar. El agua había retrocedido kilómetros desde los muelles. Las plantas procesadoras cerraban una tras otra y la gente perdía su trabajo. La ciudad de Moynac alguna vez fue un próspero puerto pesquero. Aquí funcionaba la planta procesadora de pescado más grande, que daba la sexta parte de toda la pesca de la URSS. Miles de toneladas de pescado al año. ¿Y ahora? Moynac está a 150 kilómetros del agua. En el lugar del antiguo lecho marino se formó un nuevo desierto. Lo llamaron Aralkum, que se traduce como las arenas del Aral. 40.000 kilómetros cuadrados de salinas y polvo venenoso. Esto es más grande que toda el área de Suiza. ¿Y qué pasó con el algodón? Oh, el algodón crecía de maravilla. La Unión Soviética se convirtió en el segundo mayor exportador de algodón del mundo. Uzbekistán producía millones de toneladas de oro blanco. Los indicadores crecían, los planes se cumplían con creces y los jefes recibían premios. ¿Pero a qué precio? Para cultivar 1 kilogramo de algodón se requieren de 10 a 20.000 litros de agua. Esto es una tina completa de agua por cada camiseta. Las escalas de consumo eran simplemente astronómicas. Para los años 80 la situación se volvió crítica. El mar se dividió en dos partes, el Gran Aral y el Pequeño Aral. La salinidad del agua creció 3 veces. Los peces comenzaron a morir masivamente. De las 34 especies, solo sobrevivieron 6. El clima de la región comenzó a cambiar catastróficamente rápido. El mar ya no podía suavizar las temperaturas. Los inviernos se volvieron más fríos y los veranos más calientes. La amplitud de temperaturas creció a valores críticos. La humedad del aire cayó dramáticamente. Pero lo más terrible comenzó cuando el fondo quedó expuesto. Durante décadas se habían lavado pesticidas y fertilizantes de los campos de algodón hacia el mar. Toneladas de químicos tóxicos se asentaron en el fondo, y ahora todo eso se convirtió en polvo tóxico. Las tormentas de polvo salino se convirtieron en una verdadera calamidad para la región. Los vientos levantan millones de toneladas de polvo envenenado y lo dispersan por miles de kilómetros. Este polvo se ha encontrado hasta en los glaciares de Groenlandia. Imaginen nomás la escala. La población local se enfrentó a una verdadera epidemia de enfermedades. Cáncer de garganta, cáncer de pulmón, tuberculosis, anemia, enfermedades renales. La mortalidad infantil en la región creció 5 veces. Esto no es solo estadística, son tragedias humanas reales. La concentración de sal en el aire se volvió tan alta que las estructuras metálicas se deterioraban varias veces más rápido de lo normal. La pintura se descascaraba de las casas literalmente en un año. La gente simplemente no podía respirar normalmente durante las tormentas. ¿Y recuerdan los pesticidas? Entre ellos estaba el tristemente célebre DDT, un veneno prohibido en todo el mundo. Se usó en los campos de algodón durante décadas. Ahora flotaba en el aire que respiraban millones de personas. En 1989, el nivel del agua había bajado ya 14 metros. El mar perdió 60% de su área y 80% de su volumen. La salinidad creció casi 10 veces comparada con el agua oceánica. El cementerio de barcos en Moynac se convirtió en el símbolo de toda la catástrofe. Docenas de barcos oxidados están en medio del desierto, como monumentos a la estupidez humana. Los turistas vienen a fotografiarse con este paisaje apocalíptico de fondo. Después de la disolución de la URSS, la situación no mejoró. Al contrario, las nuevas repúblicas independientes comenzaron a bombear agua aún más activamente para sus necesidades. Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, todos querían desarrollar su agricultura. Las organizaciones internacionales hicieron sonar la alarma. La ONU llamó la desecación del Aral una de las catástrofes ecológicas más grandes del siglo XX. Se realizaron conferencias, se otorgaron fondos, se construyeron planes de rescate. Pero ya era demasiado tarde. Kazajistán intentó salvar al menos el pequeño Aral. En 2005 construyeron la presa de Kocaral, que separó la parte norte del mar. El proyecto costó $85 millones y realmente funcionó. El nivel del pequeño Aral comenzó a subir. Los peces regresaron,
Los habitantes locales pudieron dedicarse nuevamente a la pesca. Esto fue una pequeña victoria en una gran tragedia, pero el Gran Aral continuaba muriendo. Para 2014, la parte oriental del Gran Aral se secó completamente. Por primera vez en 600 años desapareció del mapa. Las imágenes satelitales mostraban solo tierra agrietada en lugar de agua. Esto fue el fin de toda una era. Los científicos calcularon que para restaurar el mar a su nivel original se necesita detener completamente la irrigación durante 5 décadas. Esto es simplemente imposible. La región depende de la agricultura. Millones de personas viven de ella. La economía del algodón resultó ser una verdadera maldición para la región. El monocultivo agotó los suelos, envenenó el agua, destruyó todo el ecosistema. Pero renunciar a él es imposible. Demasiadas cosas dependen de esta industria. Dato interesante, los científicos descubrieron en el fondo seco rastros de asentamientos antiguos. Resultó que el Aral ya se había secado en el pasado, hace aproximadamente 1000 años. Pero entonces fue un ciclo natural que se extendió por siglos. Ahora el mar desapareció en apenas unos 50 años. Esto es un instante en términos geológicos. El ser humano aceleró el proceso natural cientos de veces, convirtiendo un cambio gradual en una verdadera catástrofe. Los intentos de reforestar el fondo seco mostraron algunos resultados. Plantaron saxaul, salsola y otras plantas capaces de sobrevivir en las salinas. Esto ayuda a fijar el suelo y reducir las tormentas de polvo. Pero esto es una gota en el mar, o mejor dicho, en el ex-mar. Uzbekistán intenta diversificar la agricultura y reducir la proporción de algodón. Pero este es un proceso muy lento. Un sistema construido durante décadas no cambia de un día para otro. La gente simplemente no sabe con qué reemplazar su fuente habitual de ingresos. La salinidad del agua restante alcanzó 100 gramos por litro. Para comparar, en el océano hay alrededor de 35 gramos. Esto es prácticamente salmuera, una solución salina saturada. Solo los organismos más resistentes pueden sobrevivir en tales condiciones. Aparecieron nuevas especies adaptadas a condiciones extremas. La Artemia salina, un pequeño crustáceo, se convirtió en la especie dominante. Puede vivir incluso en agua muy salada, pero la diversidad de vida desapareció para siempre. La historia del Aral se convirtió en una advertencia para todo el mundo. Problemas similares comenzaron a surgir en el lago Chad, en África, que también se está secando rápidamente. El Mar Muerto en el Medio Oriente pierde agua cada año. Resulta que la gente no aprende de los errores ajenos. En todo el mundo continúa la explotación irracional de los recursos hídricos. Los ríos se bloquean con represas, los lagos se secan para irrigación. Las aguas subterráneas se extraen más rápido de lo que se reponen. El daño económico de la catástrofe se estima en decenas de miles de millones de dólares. Se perdió la industria pesquera, se destruyó el sector turístico, empeoró la salud de la población, se degradaron las tierras agrícolas. Las consecuencias sociales también son enormes. Ciudades enteras se convirtieron en pueblos fantasma. Los jóvenes se van en busca de trabajo, solo quedan los ancianos. El modo de vida tradicional está destruido. La cultura de los pueblos costeros muere junto con el mar. Los habitantes locales cuentan que antes se podía escuchar el grito de las gaviotas a muchos kilómetros. Ahora reina un silencio opresivo. Solo el viento arrastra el polvo por el antiguo lecho. Es el silencio de la tierra muerta, donde alguna vez la vida bullía. Los ancianos recuerdan cómo en verano toda la familia iba al mar a descansar. Agua limpia, playas de arena, pescado fresco para la cena. Los niños se bañaban hasta el atardecer y los adultos tomaban el sol. Esto parece un cuento de hadas para las generaciones actuales, que crecieron entre las arenas, Kondo. En las escuelas de Moynac hay un museo dedicado al mar. Allí se guardan fotografías viejas, redes de pesca, latas de conserva de la planta local. Los guías les cuentan a los niños sobre algo que nunca verán, sobre el mar que ya no existe. Técnicamente restaurar el Aral es posible. Se necesita reducir drásticamente la irrigación, modernizar los sistemas de riego, cambiar a irrigación por goteo. Pero esto requiere decenas de miles de millones de dólares y voluntad política de 5 países.
Los conflictos por el agua entre los países de Asia Central se agudizan cada año. Kirguistán y Tayikistán controlan las fuentes de los ríos y quieren construir hidroeléctricas. Uzbekistán y Turkmenistán necesitan agua para irrigación. Kazajistán intenta salvar su parte del mar. Cada país jala la cobija para su lado. No hay una estrategia unificada, no hay acuerdo, no hay voluntad política para el compromiso. Y mientras tanto, el mar sigue secándose. El tiempo pasa, y con cada año la situación empeora más. Los cambios climáticos agravan aún más el problema. Los glaciares en las montañas que alimentan los ríos se derriten cada vez más rápido debido al calentamiento global. Al principio hay más agua, pero después los glaciares desaparecerán y no habrá agua del todo. Los científicos pronostican que en 30 o 40 años, los glaciares montañosos de la región se derretirán en un 70%. Esto significa una reducción catastrófica del caudal de los ríos. Los problemas con el agua se volverán aún más graves. Los conflictos pueden convertirse en verdaderas guerras. Algunos expertos proponen soluciones radicales. Por ejemplo, cavar un canal desde el mar Caspio o incluso desde el océano Ártico. Proyectos fantásticos, muy caros y ecológicamente cuestionables. Pero la desesperación genera ideas audaces. Otra opción consiste en el abandono total del algodón y la transición a cultivos menos demandantes de agua. Cultivar cereales, frutas, verduras, desarrollar la ganadería. Pero esto significa una reestructuración total de la economía, lo cual es irreal en el corto plazo. La tragedia del Aral demostró que la naturaleza no puede ser conquistada impunemente. El eslogan soviético de que el ser humano debe dominar la naturaleza llevó a la catástrofe. La naturaleza siempre se cobra lo suyo. Es solo cuestión de tiempo. Esta es una lección para toda la humanidad. Vivimos en un ecosistema cerrado del planeta. Al alterar el equilibrio en un lugar, creamos problemas en todas partes. La desecación del Aral afectó el clima de toda Asia Central e incluso más allá de ella. El polvo del fondo del Aral se encuentra en muestras de hielo de la Antártida. Imaginen nomás qué tan lejos llegan las consecuencias. Un problema aparentemente local se vuelve global. Las fronteras no detienen las catástrofes ecológicas. Así que vimos cómo uno de los lagos más grandes del planeta se convirtió en un desierto tóxico en apenas medio siglo. Cómo la búsqueda de ganancias y el cumplimiento del plan llevaron a la muerte de todo un ecosistema. Cómo millones de personas pagan con su salud por las ambiciones ajenas. La catástrofe del Aral se convirtió en un símbolo de la locura ecológica del siglo XX y un recordatorio de que la naturaleza no perdona la irresponsabilidad. Suscríbanse al canal, dejen su like y escriban en los comentarios, ¿sabían de esta tragedia? ¿Creen que todavía se puede salvar el mar de Aral o está condenado? Compartan sus pensamientos, vamos a discutir este tema tan importante juntos.